El día de hoy desarrollaremos el módulo número 8, Estrategias Generales de Campaña, a cargo del maestro José Adolfo Minarriaga Aragón. Él es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Fue miembro del Consejo Técnico del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales y del Senado Universitario, Junta de Gobierno. Por más de 7 años fue profesor de asignatura de la Universidad Iberoamericana en las licenciaturas de Ciencias Políticas, Sociología, Relaciones Internacionales y en la Maestría de Proyectos para el Desarrollo Urbano. Asimismo, fue profesor de asignatura en el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, en la materia de Comunicación para Gobiernos, Empresas y Procesos Electorales. Ha sido profesor de diplomados en la Universidad Autónoma de Querétaro, el Instituto Nacional de Administración Pública, la Universidad Quino de Sonora, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y desde su fundación es profesor del módulo de Estrategia para Campañas Electorales del Diplomado en Comunicación Política del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido ponente y conferencista en distintos foros en México, Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y España. Es coautor del libro El Arte de la Guerra Electoral, editorial Grijalbo, y del libro Comunicación Política en Latinoamérica. Ha publicado distintos artículos en diversos medios como El Financiero, Reforma, El Universal, Nexos, Libertas, etcétera, entre otros. Ha laborado en distintas dependencias gubernamentales en el gobierno federal, como la Secretaría de Gobernación, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Después de la elección presidencial de 2006 en México, forma, junto con Roberto Trat y Carlos Mandujano, la empresa de comunicación política especializada en procesos electorales Cuarto de Guerra, de la que será socio hasta 2011, cuando junto con Roberto Trat funda el Instituto de Artes y Oficios para la Comunicación Estratégica, despacho del que actualmente es socio director. Su experiencia en campañas políticas data de hace 20 años. En el año 2000 coordinó el Cuarto de Guerra de la campaña presidencial de Gilberto Rincón Gallardo por Democracia Social. Ha participado en más de 45 procesos electorales y directamente ha formado parte del grupo estratégico en por lo menos 20 de ellos, destacando las 3 campañas presidenciales de Rafael Correa en Ecuador, 3 campañas presidenciales en México y una más en El Salvador. La participación en 10 campañas de gobernador en México con candidatos de las 3 principales fuerzas políticas del país, 15 alcaldías en México, Ecuador, Colombia y una en El Salvador. Ha tenido experiencia en campañas asambleístas, diputados federales y senadores en México y en distintas plazas de América Latina. Su trabajo y el del Instituto de Artes y Oficios para la Comunicación Estratégica han sido reconocidos con distintos premios como RIT Latino y Victory Awards. En el área social es miembro de la Asamblea de Socios Fundadores del Instituto para la Seguridad y la Democracia, INCIDE, fundador y miembro de la Junta de Gobierno Dejemos de Hacernos DHP, consejero externo de Causa en Común y vocal externo de Refugio Franciscano AC. Anteriormente fue miembro del Consejo Aleri México y consejero editorial de la sección internacional del periódico Reforma. Asimismo imparte clases en el Diplomado de Análisis y Comunicación Política en la Universidad Iberoamericana. Maestro, un honor tenerlo con nosotros. Por favor, recibámoslo con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por estar aquí. Lo primero que tendría que aprender mi despacho es a tener un mejor consultor de branding, que se llama el Instituto de Artes y Oficios para la Comunicación Estratégica. Lo simplificamos en el instituto, pero es un muy mal nombre. Y bueno, como decía Noemí, yo les voy a presentar toda nuestra metodología de trabajo. Es una metodología que he desarrollado junto con mi socio Roberto Trat. Mucho de lo que vamos a ver hoy está construido entre él y yo y el equipo, el talentoso equipo de consultores con el que trabajo. Y 20 años haciendo campañas me tocó en aquella época, lamentablemente no, afortunadamente participar. Sí, soy yo. Me tocó afortunadamente participar en la Fundación Colosio de la campaña de Ernesto Zedillo. Y podríamos decir
que en ese momento, en 1994, en el que aparentemente los votos contaron y se empezaron a contar, nace lo que hoy es mi profesión, nace hoy lo que es la, yo diría, mal llamada mercadotecnia política, y tiene una razón de ser. Antes de 1994, para los que son muy jóvenes, los votos no se contaban, había un solo elector que decidía, todos los diputados, todos los senadores, todos los gobernadores. No estoy diciendo todos los candidatos sino él decidía todos los gobernadores, todos los diputados, todos los senadores, y a partir de 88 empieza a darse una transición democrática, por lo menos en la esfera procedimental, por lo menos en la esfera de que los votos cuenten. Y en 1994, en la campaña de Diego Fernández Ceballos, Ernesto Zedillo y Cuauhtémoc Cárdenas, podríamos decir que empiezan a hacer esto que se conoce vulgarmente como mercadotecnia política. La mercadotecnia política, cuando yo digo, y para simplificar un poco todo lo que les acabo de contar, ¿y tú a qué te dedicas? Contesto mercadotecnia política. Hay gente que me dice, tú le enseñas a los candidatos a decir mentiras. Y bueno, yo no me dedico a eso, pero sí tienen razón. Pero todo el mundo hacemos mercadotecnia. Cuando uno quiere salir con alguien a cenar o quiere ligar con una chica o un chico, uno presenta su mejor versión de sí mismo, cuenta los mejores atributos, se viste de la mejor forma para poder contar esta historia de sí mismo. Cuando uno va a pedir trabajo, también pone en su currículum las cuestiones que lo fortalecen, no las que los debilitan. Y en la entrevista de trabajo uno cuenta la mejor versión de su experiencia laboral para obtener el trabajo, ¿no? La mercadotecnia, en este caso con estos ejemplos, pero la mercadotecnia política se dedica a contar la mejor historia de un candidato, de un solicitante de empleo y de un pretendiente. Entonces, desde el principio, todo el tiempo que estamos haciendo comunicación, estamos haciendo mercadotecnia de alguna u otra forma, ¿no? Que yo me vista así para venir a dar esta clase de use colita, tiene que ver también con una imagen de mí mismo que quiero proyectarles. No digo que esté bien hecha esta imagen, digo que es la que yo quiero proyectarles. Es mi propia marca, mi propio mercadotecnia. El tema es mucho más complejo y el tema se llama mercadotecnia política, porque cuando el incipiente mercado se liberalizó en 1994, empezaron a llegar los profesionales de toda esta industria de la comunicación política, de las campañas políticas. Y los primeros que llegaron, por cierto, eran extranjeros, la mayoría estadounidenses, pero también llegaron colombianos y ecuatorianos y venezolanos muy destacados, llegaron a hacer mercadotecnia política. Y es como el genérico, así como aspirina, como Bayer es el genérico de la aspirina, el genérico de esta industria, y digo que es una industria porque es toda una cadena de valor, es una cadena de procesos y de valor, que tiene que ver con la investigación, con la producción, con el análisis político, con encuestas, con diseño, con la gente que trabaja en la calle, con la gente que termina en la entrega de un flyer a un domicilio específico. Esta industria pues, parte con el sobrenombre de llamarse mercadotecnia política. Nuestra propuesta es que esta industria se debería llamar comunicación política, que no es solo una serie de insumos que nosotros enviamos en torno a construir la mejor imagen o el mejor mensaje de sí mismo, sino que estamos buscando un diálogo con la sociedad, con los electores, con los ciudadanos, y nuestro enfoque metodológico es poner a los ciudadanos en el centro. Para nosotros, los ciudadanos son los grandes protagonistas de la comunicación política, no los candidatos, no los partidos. Los candidatos y los partidos no lo entienden así, no creen que de eso se trata, que la comunicación política se trata de ellos y no de la gente. Entonces, el día de hoy veremos, estoy un poco encableado, el día de hoy veremos la primera parte de nuestro enfoque metodológico. Es un enfoque sustentado en una visión muy general de políticas públicas, ¿no? Que le llamamos los 7 verbos, pero que sirve para hacer políticas públicas y les puede servir a ustedes como insumo, nuestro fundamento filosófico, y luego cómo construimos todos los insumos para hacer una estrategia de comunicación política, ¿no? Esa es la primera parte del día de hoy. Mañana veremos el ejemplo de una estrategia, un modelo de gerencia de comunicación de campaña que está
está sustentado en la idea, en nuestra propuesta metodológica de lo que es un cuarto de guerra, y luego terminaríamos la sesión de mañana con un ejercicio muy general de algunas de las cosas que estaríamos viendo el día de hoy. Entonces, sin más, les comparto nuestra filosofía de trabajo. No sé de quién sea. Perdón. ¿Dónde? Normalmente hablo muy rápido porque tengo este pavor de mucha gente que habla en público de tener que llenar los espacios de silencio. Si voy muy rápido, por favor, deténganme. Si no me dejo entender, por favor, deténganme. Estoy aquí para conversar con ustedes sobre este mundo apasionante, bonito, que es la comunicación política. Nosotros entendemos lo que hacemos como el cemento de la sociedad, como el pegamento de la sociedad. Nuestro trabajo permite que los ciudadanos le expresen sus demandas a los tomadores de decisión, que los tomadores de decisión los oigan, y al mismo tiempo nos permite simplificar el mensaje de lo que quiere hacer un tomador de decisión en términos de política pública, para poder expresárselo a la gente. En ese sentido, creemos que el trabajo de la comunicación política es un trabajo que sirve de cemento, de pegamento de la sociedad. Me voy acercando un poco. Bueno, lo primero que hacemos en un proceso que le estamos copiando a la metodología tradicional de política pública es analizar. O sea, nuestro fundamento tiene dos razones de ser: la gente y una base de política pública, porque nuestro trabajo impacta en lo público, en una expresión tan amplia como la de Hannah Arendt, como la de Aristóteles, de aquello que nos interesa a todos, ¿no? De aquello de lo que nos es común a todos por el hecho de ser hombres y vivir en sociedad de hombres y mujeres. Entonces, lo primero que hacemos es analizar. ¿Qué necesitamos hacer analizando? Entender de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Análisis de coyuntura, análisis político, análisis estadístico, análisis de data dura. Nuestro segundo tema es definir con quién nos queremos comunicar y qué decisiones queremos que tomemos. Una definición muy simple de mercadotecnia es buscar promover conductas en la gente, ¿no? La mercadotecnia, ¿cuál es el objetivo de la mercadotecnia? Busca promover conductas. ¿Qué busca promover? El voto en el caso de los electores, la compra en el caso de los consumidores, una buena reputación, una buena imagen en el caso de la comunicación institucional. Entonces tenemos que definir con quién nos queremos comunicar y qué decisiones queremos que tomen. Y por último, aceptar claramente nuestra oferta, qué le vamos a ofrecer al consumidor, al elector, a qué imagen queremos dar, que compren qué imagen. Sí, gracias. Y el segundo verbo es el de investigar. Todos están en infinitivo. ¿Qué es lo segundo que hacemos en esta lógica de copiar la metodología de políticas públicas hacia la comunicación política? Investigar. ¿Qué hacemos al investigar? Conocer cómo me perciben los demás. Contar con indicadores claros para poder medir mi desempeño. Una de las cuestiones más fascinantes para eliminar a toda esta gente que no tiene metodología en términos de comunicación política es que toda la comunicación política, si está hecha desde criterios técnicos, desde metodologías profesionales, se puede medir. Y uno puede crear indicadores mensurables todo el tiempo. No solo, y bueno, la evidencia más sencilla es las encuestas. Y dentro de las encuestas lo que la mayoría de nosotros se fija es en la carrera, en la competencia, en la carrera de caballos, ¿no? Cuántos puntos arriba, cuántos puntos abajo.
pero también puedo medir, puedo identificar atributos y cómo me relaciono, con cómo crezco o decrezco en mis atributos, a fin de que me dé un saldo, un capital político, un saldo de conocimiento entre la suma de mis atributos y mis defectos, y cómo están los atributos y defectos de mis opositores, y cruzar mis atributos y defectos con la oferta, lo que está pidiendo la gente de un candidato o de una candidata. Y también puedo medir los temas de coyuntura, si me están impactando, si me están haciendo daño a mí, no son relevantes en términos de la elección, o le están haciendo daño al contrincante, ¿no? Entonces, toda la comunicación política, toda la mercadotecnia política, toda la comunicación se puede medir. Entonces hay que crear estos indicadores en términos de objetivos y metas, y todo el tiempo podemos estar evaluando si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Y el último ingrediente es reconocer las necesidades, códigos, ofertas y demandas de los otros. El tercer verbo es el de la planeación. Definimos cómo nos vamos a identificar, qué le vamos a decir a quién y para qué se lo vamos a decir. Establecemos metas y objetivos de trabajo y programamos actividades y mensajes. La comunicación política, una campaña es una empresa finita, ¿no?, con una fecha de caducidad, con una caducidad establecida que dura de tal momento al día de la elección, ¿no? Tiene esa lógica de construir una campaña política y puede verse como un ejercicio de administración, ¿no? Programamos, planeamos actividades y les damos seguimiento. ¿Sí me estoy dejando entender? Sí. Diseñar y producir serían el cuarto y el quinto verbo. Definimos los medios y herramientas que vamos a utilizar para comunicarnos. Creamos mensajes en los códigos y medios que utilizan nuestras audiencias. En la siguiente parte vamos a abordar un poco más de eso. Y materializamos estos mensajes y estos códigos. La siguiente fase es ejecutar. Entregamos nuestro mensaje a las personas y la entrega es un flyer, una pieza de internet, un ICAP, por citar algo, un anuncio de televisión, una cuña de radio. Cumplimos nuestros objetivos y metas manteniendo el rumbo de la estrategia y la comunicación. Todo este modelo de trabajo que hemos desarrollado, que hoy les compartimos, tiene como sustento que había gente muy buena para hacer estrategias, y las estrategias quedaban en los cajones de los tomadores de decisiones. Y toda nuestra metodología se ha enfocado a decir, aquí está la estrategia, cómo la llevo a lo táctico, sin perder el fundamento estratégico de todas las acciones tácticas que estoy tomando. Escuchamos, observamos, comprendemos las reacciones de nuestros interlocutores. Si es comunicación política y no mercadotecnia política, mi mensaje va a tener una serie de reacciones. Va a mover mis atributos, va a alejar al elector de mí, va a acercar a mis targets. Y eso yo lo tengo que estar estudiando y viendo cómo reacciona la gente a mis mensajes. Y por último, evaluamos. Revisamos los indicadores generados en la investigación, revisamos la vigencia de nuestras metas y objetivos fundacionales. Hoy hay que crecer acá, se nos cayó mujeres, se nos cayeron nuestros demográficos con los que hacemos investigación, o crecieron demográficos y ahora podemos acercarnos al voto blando de otros partidos. Y por último, volvemos a iniciar el proceso desde cero. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Bien? Sí. Adolfo, ¿qué tal? Carlos Llana, tu servidor. En lo que respecta a cómo has planteado la situación, aunque es parte de la mercadotecnia política, todas estas fases, tú le has llamado la comunicación, yo me pregunto, si la mercadotecnia en sí estimula a los consumidores para que puedan ejercer la función de compra, la decisión de compra ante un producto o servicio, no estaremos aquí dejando un eslabón perdido ante los electores que son muy mal informados, como es el caso de México, y la gran masa de gente en pobreza o en extrema pobreza, que no debe votar, los acarreados, los carros completos, todo esto. ¿Cómo te explicas que todos estos fundamentos, todas estas actividades puedan impactar
a un público, un elector que no tiene la manera de ser impactado, es decir, el conocimiento, la sensibilidad, la necesidad, ya que en la mercadotecnia entre demanda, oferta, está el precio. Aquí lo similaríamos entre oferta y demanda de un candidato en la decisión de voto. Pero si no la tiene el elector en estas circunstancias, ¿cómo te explicas que todas estas actividades de nosotros las podríamos guiar a cerca de 20, 25 millones de lectores con conocimientos nulos más que la manipulación? Gracias. Bueno, me encanta la pregunta, un poco entender a la gente, we the people, que es la siguiente parte de nuestra filosofía de trabajo. Desde mi perspectiva podría contestarla. Ahorita solo puntualmente dos cosas. Entendemos la mercadotecnia como una táctica muy útil, pero no es el sistema de comunicación política. El sistema de comunicación política, desde nuestra perspectiva, desde la metodología que hoy les estoy compartiendo, es algo mucho más amplio, ¿no? La mercadotecnia política impacta en términos de contar las mejores historias de un candidato, embellecer un mensaje desde todas las herramientas que podríamos utilizar para ese propósito. La comunicación política es una visión desde nuestra perspectiva más sistémica que tiene que ver con la posibilidad de generar conversaciones y diálogos, por un lado. Y por el otro lado, y es un poco en lo que está sustentado nuestra filosofía de trabajo, les decía, el centro de nuestro trabajo son los electores, y partimos de que la gente no es tonta. La gente toma decisiones egoístamente inteligentes con la información que tiene. Que nosotros consideremos que esa información no nos va a llevar a la comunidad ideal de habla de Habermas es diferente, pero con la información que ellos tienen, y voy a contar creo que el más lamentable de los ejemplos que puedo contar. Si alguien recibe 500 pesos a cambio de su voto y no tiene ningún otro pedazo de información que compita con esos 500 pesos, él va a tomar la decisión de vender su voto. Y yo no puedo decir que esa persona es tonta. Puedo decir que con la información que tuvo y con la ausencia de mensajes que tuvo para competir con esos 500 pesos, tomó la decisión que él consideró inteligente y egoístamente que más le convenía. No estoy diciendo que promueva yo la compra de votos, no, sino que con la información que tienen estas audiencias poco informadas, poco sensibles, toman lo que creen que es la mejor decisión que pueden tomar. Yo puedo considerar que la decisión es equivocada, puedo considerar que es errónea, pero no puedo considerar que son tontos manipulables. No es comprar el voto, formar esa serie de... En un sentido amplio, no es comprar el voto, darle a esa gente lo que quiere que se le dé, más no lo que le conviene. Sí, pero yo tuve la incapacidad como campaña de enfrente de ofrecerle más dinero o decirle por qué no vender tu voto y que él me lo creyera. Él tomó, ya eso es el punto más allá de la parte ética, que sí es muy importante, la mejor decisión que cree que pudo haber tomado para él, quizá para su familia, con la información que tenía. ¿Sí? Sigamos. Yo estoy aquí para compartirles mi visión y no para convencerlos, sino para decirles, nosotros entendemos las cosas así. No quiere decir que sean así. He tenido la oportunidad de participar directamente en 2 comicios, en uno de los municipios de aquí de Morelos, como capacitador electoral de funcionarios de casilla, ya directamente con el elector, directamente con quienes van a estar en las mesas, directamente con esta gente que sin tener interés o sin tener mínimo conocimiento, la cuestión es, hablando con ellos, no tienen la mínima
noción o el mínimo conocimiento, el por qué a un lado o a otro lado. De tal manera que es un campo sumamente fértil para una manipulación, llámese dinero, llámese conceptos, llámese mensajes, pero esto es a lo que la cuestión es esta, ¿no? Eso no estamos cayendo en ese sentido, en no estratificar bien diversos mensajes para lo que le conviene a los diversos públicos, en vez de hacer un mensaje masivo y por tanto, como no responde, hay que llenar el carro. Sí, me parece que sí es una corriente de pensamiento que dice cosas, lo que tú estás diciendo, sí es correcto desde una perspectiva, no desde donde yo lo veo. Mi trabajo es mi trabajo, en los códigos y en los intereses de ellos, hacer que mi mensaje pase por encima de comprar un voto. Y ahí les tengo que dar inteligencia a los electores. No puedo creer que con el dinero, porque entonces todo se va a tratar de comprar votos. Y he trabajado en varios lugares de la región y no se trata de eso, y quien define las elecciones no las define por eso. Sí entiendo y sí tengo este debate con Roberto, mi socio, con la gente con la que trabajo, con mis clientes, pero si no, se va a tratar siempre de quién tenga más dinero, y yo creo que de repente el mensaje puede ser más poderoso que el dinero. Gracias. De nada. Mario, Mario. yo estoy en desacuerdo con lo que dice porque yo igual tuve la oportunidad de trabajar como capacitador y sí noté la teoría de que, o sea, tengo la perspectiva de que la gente es analfabeta, pero no es tonta, sino se guían por un rational choice, guiarse por los intereses. Entonces, podría ser que sí es analfabeta, pero no es tonta. Es un poco lo que yo estoy diciendo. Bueno, creo. Si no, lo dije todo al revés. Para eso estamos. Buenas tardes, Víctor Castilla. No hay que recordar de que siempre para una campaña política hay dos cosas alternas que se combinan en muchos factores, ¿no? El diagnóstico, primero, de los datos duros, de lo que ha pasado durante todas las elecciones y todos los datos que se tengan de investigación de todos los años que se puedan. Eso es muy importante para poder hacer una planeación por secciones, distritos, etc. No, sin eso no puede existir una campaña eficiente o eficaz, ¿no? De acuerdo a lo que nos han explicado sobre ese tipo de cosas, aunque la meta y el objetivo de este diplomado sea mercadotecnia, ¿no? Pero no hay que separar la parte estadística de datos, ¿no? Y otra cosa que sobre el pago del voto, aquí en Morelos y en otras entidades se da mucho, ya al final de las campañas me he dado cuenta, cuando los sondeos y cómo van, es cuando empiezan a comprar el voto. Ahora, también recordar de que parte de la planeación, no nada más la mercadotecnia política, es el campo, sino hacer rutas de campo para convencer y de ahí exponencialmente, entre comillas exponencialmente, pues poder generar una idea para que voten por cierto partido político. Otra cosa importante es el avance en algunas partes de las leyes federales que se tuvieron que cambiar en los OPLES, cada quien tiene su OPLE, tuvieron que cambiar su ley de Morelos y también sus reglamentos internos, porque ahora somos satélite del INE.
En algunas, sí, en algunas partes puede ser, sí se da un avance en lo que a mí respecta, pero también un atraso, ¿no? Entonces, conforme vayamos avanzando en la democracia electoral, entonces puedan satisfacer y limitar ese tipo de actividades ilícitas, ¿no? Pero todo lo que vi ahorita aquí de la planeación estratégica, desde el inicio hasta el final, es una base para buscar